Bien, perfecto. Ahora sí les doy la bienvenida a todos de todas las salas a nuestra clase de cálculo, de introducción al cálculo, después de vacaciones. Tuvimos vacaciones la semana pasada y esta es la semana 12. Sin embargo, dado que... esto es importante. La próxima semana hay un control. Es el control 3. Y como en ese control 3 debería entrar toda la materia hasta esta semana, hay muchos profesores que van un poquito más tarde y nos pusimos de acuerdo y dijimos que en ese control 3 va a entrar solamente la semana 11, hasta la semana 11. Esta que estamos hoy día es la semana 12, pero esta semana no entra. Por lo tanto, en la clase de hoy día no voy a ver materia de la semana 12, sino que voy a ver materia de la semana 11 y mi clase se va a llamar 11.3. Es decir, materia que todavía entra en el control, pero no es la materia de límites del apunte de la semana 12. Esa la vamos a comenzar el día viernes. Vamos a hacer clases el viernes, el lunes, el viernes de la materia que no entra en el control. Lo de hoy día sí. ¿Les parece? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es la función... A ver si están online. La función... Exponencial. No confundir con ahora ya están bien acostumbrados a exponencial. No confundir. Algunos que no vienen a clase posiblemente y la llaman exponente. No. Ya. ¿Y qué vimos de esta función exponencial? Entonces un poco de recuerdo, porque ha pasado mucho tiempo bajo el agua, ¿cierto? Mucha agua. Bueno, hablando de agua, sí, ha pasado bastante. Ya, primero, que esta exponencial es una función que tiene por dominio todos los reales. Todos los reales. No hay real que se le resista a la función exponencial. La función exponencial existe para todo real. Racional o irracional, da lo mismo que un tipo de número cero. Ahora, a valores n, siempre mayor que 0, pero alcanzamos a demostrar en la clase pasada que el conjunto imagen son todos los reales mayores que 0. R más asterisco. Ese es el conjunto imagen de la función exponencial. Ese tema es bien importante, eso fue un poquito más complicado. Lo voy a encerrar ahí para que lo revisen si es que todavía tienen algunas dudas de por qué eso es así. Y esta función cumple algunas propiedades. Entonces voy a poner aquí algunas propiedades. La primera viene de su definición, que la exponencial de cualquier real se calcula como un límite. Límite de una sucesión. ¿Cuál es la sucesión que converge a la exponencial? ¿Cómo se define la exponencial con límite? Bueno, es la sucesión 1 más, ¿se acuerdan? 1 más... ¿H por n? Claro, x, pues exponencial de x es x partido por n elevado a la n. Si no estuviese elevado a la n, esa cuestión sería trivial, sería 1. ¿Se fijan? Sin esa n, ese límite es 1. Pero esa n hace que la cosa crezca y de hecho jamás el límite es 1, solo para x igual a 0. Solo para x igual a 0 esta cosa vale 1, el resto es bien distinto de 1. Ya, esa es la definición. Ahora, cosas importantes. Esta sucesión converge a la exponencial en forma... creciente. Es una función, es una sucesión creciente. Así que siempre la sucesión es menor o igual que su límite. Cumple algunas propiedades algebraicas. La propiedad algebraica más importante es que la exponencial de la suma... ¿Cuánto varía la exponencial de la suma? Exponencial. Diga exponencial. Eso. No me diga exponente. Escuché por ahí un exponente. No. Exponencial. Ya, así que exponencial de la suma vale. Ahora sí. Exponencial de x por exponencial de y, ¿cierto? Producto de exponenciales. Propiedad bien importante, de ahí salen cosas como que la exponencial de 2, de 3, de nx, por ejemplo, de aquí se puede rápidamente derivar una propiedad bien interesante, era que la exponencial de q veces x era la exponencial de x elevado a la potencia q. Y de hecho, si uno se restringe solamente a racionales, queda que la exponencial de un racional es la exponencial de 1 elevado a la q, donde la exponencial de 1 se llama el famoso número e. Esto es válido para todo q racional. Ya, esa cosa la vimos. Propiedades algebraicas. Se parece un poco a la trigonometría, porque recuerden ustedes que en trigonometría demostramos que el coseno de la diferencia era coseno menos seno. Esa cosa dio lugar a todas las identidades trigonométricas. Aquí lo mismo, en lugar de coseno, exponencial. Bueno, suma, recta es suma,
El producto de los exponenciales salen todas las propiedades. Por ejemplo, como con el tiro exponencial de la recta. ¿Cómo valía ¿Cuánto valía exponencial de x menos y? Era exponencial de x ya partido por exponencial de y. Bien, perfecto. Eso estaban pensando, ¿cierto? Porque en el ciclo rigor es exponencial de x por exponencial de menos y. Pero el exponencial de menos y es 1 partido por exponencial. La exponencial de la suma es el producto. La exponencial de la resta es el cociente. Propiedades de la función exponencial. Y después había una última que me interesaba mucho, ¿cierto? Que era la famosa desigualdad fundamental. 3 era que para todo x en R, se cumplía la propiedad exponencial de x. De hecho esa desigualdad era más o menos fácil de obtener, porque si uno entendía bien esto decía, bueno, esta es sucesión, ¿se acuerdan? ¿Cómo converge el límite? En forma creciente. Por lo tanto, ¿cómo es comparado con el límite? Menor. Es menor igual que el límite, o sea, el límite es mayor igual que la sucesión. Ya a esta sucesión le pueden aplicar Bernoulli, pueden decir que eso es mayor igual que 1 más n veces h, la n se va y queda simplemente la expresión 1 más x. Esa es la desigualdad fundamental de la exponencial. De hecho, con estas dos grandes propiedades, uno podría estudiar todo lo que corresponde a exponencial. Muchos podrían definir en forma axiomática. La exponencial es una función con dominios reales que cumple esas dos grandes propiedades y con un conjunto imagen R más asterisco. Ahora, no es la única propiedad, la única función que cumple eso. Bueno, hay que además agregar que la exponencial de 0 vale 1, eso sale directo, y que la exponencial de 1 vale e. La exponencial de 1 vale e, de ahí está la base. Ya, entonces esas eran las propiedades. Cosas nuevas. Entonces, ahora viene lo nuevo. Cosas que no habíamos visto. Primera cosa, que esta función exponencial, domino los reales, conjunto imagen, R más asterisco, era una función estrictamente creciente, por lo tanto, inyectiva, y además, como su conjunto imagen es todo eso, esta función es biyectiva. Y por ser biyectiva, toda función biyectiva tiene función inversa. Toda función biyectiva tiene función inversa. Entonces, la exponencial, por ser una función inyectiva, biyectiva, tiene función inversa. Su función inversa se llama logaritmo natural, que es la función que tiene por dominio, conjunto imagen de la exponencial, R más asterisco, a valores en R. Esa función se llama logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Logaritmo, ln natural se suele llamar. No son todavía los logaritmos de colegio, porque en el colegio uno no tiene existencia ni nada de eso, pero este de aquí tiene todas las propiedades de esos logaritmos colegios, así que se llaman logaritmo natural, o también hay algunos que lo llaman logaritmo de Neper. ¿No se escribía Neper? Así se escribía con doble P. Pero neperiano, pero en general todos lo conocen como logaritmo natural, y por lo tanto se nota con ln, logaritmo natural, ln, una L y una L. ¿Qué propiedades tiene el logaritmo? Bueno, como el logaritmo es la inversa de la exponencial, hereda las propiedades de la exponencial. Cumple inmediatamente una herencia. Miren, me puede poner aquí propiedades heredadas. Propiedades heredadas. ¿Cuál es la propiedad más interesante? Heredadas. La propiedad más interesante es que la exponencial de la suma del producto de las exponenciales. Pues bien, queda algo así como al revés. Logaritmo del producto. ¿Dónde se me quedó mi borrador? Acá está mi borrador. Lo voy a dejar ahí para que no se pierda. Entonces, logaritmo del producto u por b es igual a... ¿Cuál es la propiedad del logaritmo colegio? Bueno, si no la saben, la vamos a demostrar. Pero era algo así como mirar esta misma, pero al revés. Entonces, es decir, en lugar de exponencial de la suma, logaritmo del producto. Y el logaritmo del producto es... La suma de los logaritmos. La suma de los logaritmos. Logaritmo de u más logaritmo de b. Miren, demostración. Fácil. Porque la exponencial y el logaritmo establecen biyecciones entre r y r más asterisco. La exponencial va de r a r más asterisco, el logaritmo va de r más asterisco a r. Entonces uno dice, esa propiedad era cierta para todo real. Ahora yo quiero demostrar esta propiedad con logaritmo. Bueno, simplemente pónganle nombre al logaritmo natural de u, que es un número real cualquiera, llámenlo x. Al logaritmo natural de b, que es un número real cualquiera, pónganle un nombre, y. Nombres del logaritmo natural de u y logaritmo natural de y. Y después copian la propiedad ya. Dicen, yo sé que la exponencial de x más y es igual a la exponencial de x multiplicado por la exponencial de y. Y ahora vayan traduciendo. Pero si
X será el logaritmo natural de u. ¿Cuánto vale la exponencial de X? La exponencial y el logaritmo son una, la función inversa. ¿Qué pasa cuando tomo una función y el resultado le tomo la inversa? ¿Cuál es la definición de inversa? Que tomo una función y después a la función le tomo la inversa. ¿Qué pasa cuando compongo una función con su inversa? La identidad, ¿no? Queda la identidad. Entonces, ¿qué pasa si calculo exponencial del logaritmo de u? ¿Esa cosa vale? U. ¿Qué pasa si calculo logaritmo de la exponencial de x? ¿Eso vale? X. Ahora, le puse distintas letras, le puse u y le puse x, porque cuando uso esta propiedad, necesito que u esté en el dominio del logaritmo, necesito que la letra u sea mayor estricta que 0. Cuando uso esta otra, la exponencial, como tiene dominio en todos los reales, necesito que la x sea real cualquiera, positiva o negativa. Depende cómo hagan la composición, el dominio de la función va a ser los positivos o todos los reales. Bueno, pero siempre una es la inversa de la otra. O sea, si parten con logaritmo de los reales positivos, al resultado le toman logaritmo, van a r, después a esa cosa real le toman exponencial, vuelven a obtener el número positivo u. Esa cosa es la identidad. Entonces aquí pregunta la exponencial de x. Si x es logaritmo, la exponencial de x vale... Lo voy a escribir aquí si quieren. Logaritmo natural de u igual a x. Significa que la exponencial de x vale... si quieren, si no lo tienen claro, exponencial del logaritmo natural de u. Pero la exponencial del logaritmo es la función inversa, así que la exponencial de x vale... ahora sí, todos. ¿Cierto? Entonces aquí esta exponencial de x vale u. La exponencial de y vale... no y, la exponencial de y vale b, ¿cierto? Entonces queda que la exponencial de la suma su por b. O sea, la exponencial de x más y vale u por b. Y si la exponencial de x más y vale u por b, entonces tómenle el logaritmo a toda la expresión. Logaritmo de la exponencial es x más y. X más y, ¿cuánto vale? Despejen. ¿Cómo se despeja una ecuación cuando dice f de x igual y? ¿Cuánto vale x? En general, cuando una función es invertible y tiene la ecuación f de x igual a y, ¿cuánto vale x? F a la menos 1 de y. Esa cuestión hay que aprendérsela, ¿cierto? O sea, cuando yo despejo una ecuación con una función, si tengo la función inversa me dice cuál es la y de adentro. O sea, es muy fácil despejar. Si ustedes tienen una ecuación con exponencial, miren, voy a escribir acá abajo antes de seguir ahí arriba. Exponencial de a igual b. ¿Cómo se despeja la a? A igual ¿cuánto? Logaritmo natural de b. Ahora supongan tener otra. Logaritmo natural de alfa igual beta. ¿Cómo se despeja alfa? Exponencial de beta. Exponencial de beta, ¿cierto? O sea, una función es la inversa de la otra. Se pasa de una a la otra simplemente sabiendo que una es la inversa de la otra. Ya, entonces todo eso, ok, lo tengo claro. Entonces aquí decía, la exponencial de x más y vale eso. ¿Cuánto vale x más y? Logaritmo natural de u por b. Ya, y ahora traduzcan qué es lo que están haciendo. Logaritmo producto. Ahí está. Logaritmo producto. ¿Cuánto vale el logaritmo producto? X más y. ¿Y quién era x? X tenía nombre. ¿Quién era? Ahí arriba. ¿Quién era y? Ahí tenía nombre. Logaritmo natural de b. ¿Qué quedó? Que el logaritmo natural de u por b es igual a la suma de los logaritmos. Ya, o sea, la propiedad del logaritmo es la misma propiedad de la exponencial, pero traducida a la función inversa. De hecho, hay algunos autores que lo hacen así, miren, otra posibilidad. Dicen, tomo la propiedad de la exponencial, x más y, igual exponencial de x por exponencial de y. Y aquí mismo reemplazan, dicen exponencial de, y a esto dicen logaritmo natural de u, logaritmo natural de b. Entonces, donde dice x, pongo logaritmo. Por lo tanto, aquí donde dice x, pongo logaritmo. U, donde dice y, pongo logaritmo. B, listo, se terminó. Despejan logaritmo de u más logaritmo de b igual logaritmo de u por b. Ya, así que las propiedades heredadas son sencillas. Son enredosas pero sencillas. ¿Qué otra propiedad, por ejemplo? Logaritmo del cociente. ¿Cuánto vale el logaritmo del cociente? ¿De dónde viene esa? 2. Logaritmo natural del cociente. U partido por b. Vale. ¿Se acuerdan del colegio? No, nunca lo estudiaron. No importa. Aquí, estoy en el logaritmo exponencial. ¿De dónde viene esta? Demostración. ¿Esta es la heredad de quién? ¿Cuál es la propiedad de la exponencial que estoy usando? Que dice que la exponencial de
x menos y. ¿Cuánto vale eso? Exponencial de x partido por exponencial de y. Entonces, ¿cuál es el truco para pasar a la propiedad del logaritmo? Decirle, oye, mira, como esto es válido para todo número real, en particular es válido si tomo el real x igual logaritmo natural de u y si tomo el y igual logaritmo natural de b. Ya, ¿qué queda? Queda exponencial de, no voy a escribir, bueno, ya escribo, logaritmo natural de u menos logaritmo natural de b igual exponencial x. Si x es el logaritmo de u, la exponencial de x vale u. Si y es el logaritmo natural de b, la exponencial de y vale b. Ya, ¿y cómo despejo? Ah, si exponencial de eso igual a eso 8, función inversa, logaritmo natural de u menos logaritmo natural de b igual, y ahí los espero, que me digan, ¿igual cuánto? Logaritmo natural de u partido en b. Logaritmo natural de u partido por b, ¿cierto? Porque estoy usando la propiedad que dice, si exponencial de m igual ñ, lo voy a poner así la letra, miren, entonces m vale, ya, díganme, logaritmo natural de ñ. ¿Por qué razón? Porque logaritmo y exponencial son una a la inversa de la otra, ¿cierto? O sea, entonces para despejar una ecuación es directo. De hecho, ¿cómo despejan? Esta de aquí, x a la n igual y. ¿Cuánto vale x? Piensen que todo es positivo, que todo es positivo. ¿Por qué? Porque x a la n y raíz enésima son inversa una de la otra si trabajamos en los positivos. Si n fuese impar, se puede trabajar en todo r. Si n par, hay que restringir a los positivos, porque ustedes los negativos hay otra solución, ya, pero esas cosas las conocemos. Aquí ni siquiera hay ese problema, porque aquí las funciones son totalmente invertibles. Ya, ahí está el logaritmo del cociente. Después, 3. Logaritmo natural de u elevado a la q. Esa vale q veces logaritmo natural de q. ¿De dónde viene esa? Ah, esa también había con q racional, para todo q racional. ¿De dónde venía esa? Había una propiedad de la exponencial. Díganme cuál es la propiedad de la exponencial, a ver si qué se hereda. De hecho, uno se podría saber las puras propiedades de la exponencial y ver de esas propiedades de la exponencial qué propiedad hereda el logaritmo. Pero aquí estoy pensando en la propiedad de la exponencial que decía... ¿cuál es la propiedad de la exponencial que decía que la exponencial de... ¿cuánto era? La que tenía q por x. ¿Cuánto valía la exponencial de q por x? Valía exponencial de x elevado a la potencia q. Entonces, ¿cómo se demuestra la nueva propiedad? Poniéndole un nombre a la exponencial de x, la llaman u. Si eso es así, ¿cuánto vale x? Logaritmo natural de u. Entonces dicen u positivo cualquiera. ¿Cómo queda aquí? Queda exponencial de q por x, de q veces logaritmo natural de u, igual u elevado a la q. Ya. ¿Y qué querían calcular? Querían el logaritmo. Despejen. Esto significa que si eso es cierto, ¿cuánto vale q logaritmo natural de u? Vale logaritmo natural de... la función inversa, logaritmo natural de q elevado a la q. Y ahí tiene su propiedad que dice que las potencias del logaritmo salen fuera como coeficientes multiplicativos. Ya, esa es una de las gracias del logaritmo. Ahora, ahí están las propiedades heredadas. Ahora, de todas estas propiedades heredadas, hay una que me importa mucho. De hecho, no es el resultado, sino que es una intermedia. Esta de aquí. Que es, de hecho, el mismo resultado tomando exponencial. Claro, si ustedes de aquí van para arriba, obtienen esa. Les voy a poner aquí una super observación, porque es bien importante, que dice que para todo A positivo y para todo Q racional, Q era racional. El A positivo es porque el U tenía que ser siempre positivo. Entonces, eso de ahí lo voy a escribir así. Me dice que A elevado a la potencia Q, las potencias racionales, se pueden calcular todas. En lugar de escribir A elevado a la Q, se puede escribir igual a exponencial de Q veces logaritmo natural de A. Es una fórmula que funciona para todo Q racional y para todo A mayor que 0. Ahora, recuerden ustedes que cuando Q era racional, las potencias siempre eran de base positiva. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, no sé si recuerdan algo, les hice que la raíz cúbica de menos 1 no era... ¿Se acuerdan de la raíz cúbica de menos 1? Que no era
¿Cuánto no era? No era menos 1 elevado a la 1/3. ¿Por qué no? Porque parecían las contradicciones al tiro. La raíz cúbica de menos 1 existe, pero el menos 1 a la 1/3 no. Porque cuando las potencias tienen exponente racional, la base tiene que ser positiva. Así que esta cosa no es una cosa vieja, conocida como las raíces, como las potencias enteras. Pero esas cosas viejas, usando exponencial y logaritmo, se pueden calcular así. Y esta fórmula del lado derecho es bastante más potente que la fórmula del lado izquierdo. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular la raíz enésima de A, vamos, si quieren, voy a poner el número, la raíz 77 de pi más 1, ya, hay un número feo. ¿Cómo se calcula la raíz 77 de pi más 1? Buscando un número que elevado a la 77 me dé pi más 1. No, ahí se vuelven locos, esa cuestión no la van a calcular nunca. Entonces lo que tienen que decir, esto lo escriben como potencia racional y no es otra cosa más que la exponencial de 1 partido por 77, porque el exponente es 1 sobre 77, veces logaritmo natural de pi más 1. Ahora, logaritmo tienen que conocerlo muy bien. O sea, de alguna forma cuando uno inventa una máquina calculadora, cuando uno dice yo voy a usar una máquina que me permita calcular todas estas cosas de aquí, el truco es programar muy bien el logaritmo y programar muy bien la exponencial. Que el logaritmo se lo sepa calcular a cualquier número positivo y que la exponencial se la sepa calcular a cualquier número real. Entonces, el pi más 1 lo enchufan dentro del logaritmo y el logaritmo se muere la risa y dice, te doy el resultado. Dividen por 77, te doy el resultado. Me da un número, perfecto. Le tomo la exponencial, súper fácil, y ahí he calculado mi raíz 77. Las raíces no se calculan como buscar números tal que su potencia valga eso. No, 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 no. Se calculan como combinaciones de exponencial y logaritmo. Esa es la técnica, por eso estamos aprendiendo todas estas cosas. Ya, ahora, eso de ahí me funciona mientras el exponente sea racional. Pero, bueno, ¿qué pasa? Que cuando los exponentes no son racionales, irracionales. Bueno, esta cuestión de aquí no existe. No sabemos qué significa a elevado a un exponente irracional. Pero si ustedes miran el lado, porque no sé qué significa la raíz, no tengo una forma de definir eso. Pero si ustedes miran al lado derecho aparecen puras exponenciales y logaritmos. Y resulta que el exponente está dentro del exponencial. Entonces, le importa mucho a la exponencial. Oye, preexponencial, te voy a interrogar. ¿Te importa mucho que el q sea racional? ¿O podrías aceptar un q irracional? La exponencial como que dice, me da lo mismo, porque yo sé calcular exponencial de quién. ¿Cuál era la exponencial de quién era? De los reales. De cualquier real, ¿cierto? Para todo real, yo sé el límite 1 más x partido por n elevado a la n. En ese cociente x partido por n, me da lo mismo que x sea racional o irracional. Sumar 1 me da lo mismo. En la potencia natural me da lo mismo. En tomar el límite, bueno, eso puede ser complicado, pero me da lo mismo. O sea, no es más fácil un racional que un irracional. No es tanto más fácil. Y de hecho, si lo piensan bien, si q es racional y el logaritmo que le acompaña, bueno, depende de quién sea el número A. Es posible que ese logaritmo de A, es posible, no estoy seguro que sea cierto, pero es muy probable que ese logaritmo sea un número irracional. Y si ese logaritmo es un número irracional, poco gano en que el q sea racional. Así que la exponencial dice, me da lo mismo, ponga lo que quiera ahí adentro, racional o irracional, porque yo calculo exponencial para todo el mundo. La exponencial es como, por así decirlo en términos modernos, igualitaria. Le da lo mismo la racionalidad del número. Que sea racional, que sea irracional, me da lo mismo. En cambio, ojo, las potencias estas no les da lo mismo porque no tenían idea cuánto eran las potencias irracionales. Entonces, como la exponencial le da lo mismo que el q sea racional o irracional, uno dice, esta fórmula del lado derecho yo la puedo extender a los irracionales. Y si la extiendo a los irracionales, obtengo una nueva cosa que no existía antes. Y a esa nueva cosa la voy a llamar potencia de exponente irracional. Entonces, miren, voy a hacer la siguiente definición. A partir de ahora existen las potencias irracionales. Voy a decir, para todo a mayor que 0, para todo alfa, le voy a poner otra letra, irracional, entonces se define a elevado a la alfa. ¿Cómo se define? Bueno, no hay que irlo pensar en muchas partes. Hay que definirlo como que como la formulita anterior, pero donde ahora en lugar de q pongo
En lugar de q pongo alfa, porque la exponencial le da lo mismo que su argumento sea racional o irracional. Se calcula siempre del mismo modo. Así que así puedo calcular potencias de números positivos a la potencia irracional. Y resulta que si es irracional, esto es una definición. De hecho, algunos autores le ponen aquí 2 puntitos. No sé si han visto las igualdades con 2 puntitos. Es para decir que esta igualdad es una nueva igualdad. No es cosa vieja y cosa vieja, sino que esto existía. Esto no existía. Es algo nuevo que a partir de ahora va a ser igual a lo de acá. Ahora, esto de acá arriba es una propiedad, esto es una definición, pero si uno junta la propiedad con la definición, uno puede poner como la superobservación, puede decir que en realidad a elevado a la x me da lo mismo si el x sea racional o irracional. Para todo x en R, eso se puede calcular como la exponencial de x veces logaritmo natural de a. Y así tengo definidas las potencias para cualquier, dígame, para cualquier base o exponente. Exponente. Para cualquier exponente, racional o irracional. Da igual. Da lo mismo, da lo mismo. O sea, si era racional es una propiedad que la hemos demostrado. Si es irracional es una definición. Por lo tanto, a partir de ahora las potencias reales se escriben así. En particular, por ejemplo, si ustedes dicen ¿cuál es la potencia e elevado a la x? Bueno, eso es exponencial de x logaritmo natural de e. Pero logaritmo natural de e, ¿se acuerdan ustedes que e era la exponencial de 1? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e entonces? 1. La exponencial y el logaritmo son una de la función inversa, así que el truco siempre es, tengo una igualdad, paso la exponencial para allá, aquí, antes del lado izquierdo, como logaritmo, que el logaritmo de e vale 1, así que exponencial del logaritmo de e, exponencial de x, y ahí queda algo así como que la función exponencial es lo mismo que la función potencia, pero potencia de base el número e. Ahora, esto de aquí lo he podido escribir porque ahora sé qué significa elevar a potencias para todo R. Ahora, en estricto rigor es una especie de tautología, pues no es algo nuevo, porque antes no sabía cómo se elevaban los números a potencias reales. Ya, así que ahí tengo las potencias de cualquier base, cualquier exponente. Ahora, después de potencias uno puede decir, oye, y con eso podría resolver ecuaciones. Miren, por ejemplo, hay una ecuación típica que quiero resolver, que es x elevado a la alfa igual y, donde x e y son positivos y alfa es un real cualquiera. ¿Cómo se despeja esa ecuación? X a la alfa igual y, ¿lo saben del colegio? Díganme así, al ojo, ¿cómo se despeja x a la alfa igual y? X igual... Raíz alfa de Y. Algo así como raíz alfa, pero no hablo de raíz, hablo de potencia. Estoy pensando en puras potencias, pero es algo así como, claro, si tú dices x elevado a la 5 sextos igual y, entonces x igual y a la 6 quintos. Eso como que debería ser una cosa, una regla que uno esperaría. Miren, a ver, veamos, tengo una definición. Aquí el alfa es en R, así que esta cosa tiene una definición específica. Eso es lo mismo que decir exponencial de cuánto, dícteme. Esto es exponencial de cuánto veces el logaritmo de cuánto. Entiendan bien esto, ¿dónde va el exponente? ¿Dónde va el logaritmo? La base va dentro del logaritmo, el exponente va afuera del logaritmo. Ya, entonces aquí x a la alfa es exponencial de... Por el logaritmo. Les voy a poner las dos alternativas. Exponencial de alfa logaritmo natural de x o exponencial de x logaritmo natural de alfa. Esas son las dos alternativas. ¿Cuál de las dos? ¿La alternativa 1 o la alternativa 2? La 1. La 1. La 1, ¿cierto? Porque ¿qué tiene que ir dentro del logaritmo? Acá está. ¿Qué va dentro del logaritmo? La base. ¿Qué va fuera del logaritmo? El exponente. ¿Cuál es la base aquí? X. ¿Dónde va la X? Dentro del logaritmo. Ticket. Esa es la que corresponde, la otra no. De hecho, ¿esto qué cosa es eso? Eso tiene sentido, pero eso ¿quién elevado a cuánto? Alfa elevado a Esto de aquí es alfa de x y ese de arriba es x al alfa. Bueno, en principio las dos cosas podrían tener sentido si fuesen positivas, pero no son la misma cosa. O sea, no es lo mismo 5 a la 1/3 que 1/3 a la quinta. ¿Se fijan? Una cosa es una y la otra cosa es la otra. O sea, ojo con el orden, no se les va a enredar todo eso. Ya, entonces acá arriba en mi ecuación digo x elevado a la alfa lo mismo que exponencial de... Se me olvidó. Díctenme, porque a mí se me olvidó.
Alfa por logaritmo. Alfa logaritmo natural de x. ¿Y eso ustedes creen que va al Y? ¡Oh, fácil! Porque el exponencial tiene función inversa. ¿Cómo se despeja esa ecuación? Sacando logaritmo. Tomando logaritmo. ¿Qué queda a la izquierda? Alfa logaritmo natural de x. ¿Qué queda a la derecha? No, logaritmo natural de y. Aquí el despejo. Recuerden que quiero despejar a la x. Despejo el logaritmo natural de x primero. ¿Qué hago con el alfa? Pasa dividiendo 1 partido por alfa, logaritmo natural de y. Ya, ¿y cómo despejo la x ahora? Oh, fácil, porque el logaritmo tiene función inversa. ¿Cómo se llama su función inversa? Exponencial. Ya, ¿cómo cuánto vale la x entonces? X igual exponencial de paréntesis 1 partido por alfa, logaritmo natural de y. Pero esta cosa que quedó al lado derecho tiene un nombre. Exponencial de algo veces logaritmo natural de otra cosa, ¿vale? ¿Lo ven? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? Y es la base. ¿Cuál es el exponente? Entonces eso escribe como y elevado a la 1 partido por alfa. Ahí tienen la solución de sus potencias. Claro, yo creo que eso más o menos uno lo sospechaba con potencias normales, con potencias racionales eso funcionaba. Eso funciona perfectamente bien con potencias reales. X a la alfa igual y es simplemente x igual y a la 1 sobre alfa. Las potencias reales funcionan perfecto. Esa es una aplicación directa. Ahora, hay otra aplicación que es más simpática que esa de ahí es un problema de potencias. Cuando tienen una ecuación y la incógnita es la base. Cuando la incógnita es la base, esa ecuación se llama ecuación de potencia, ¿cierto? Y en realidad es muy fácil porque la potencia alfa pasa del otro lado como... ¿Lo ven? La potencia alfa pasa del otro lado como potencia 1 partido por alfa. 1 partido por alfa. Las potencias son fáciles. ¿Cuál es el problema más simpático, más interesante? Resolver la misma una ecuación, pero donde ahora la incógnita sea el exponente. A elevado a la cuánto me da b. A elevado a la cuánto me da b. Ahí, ¿cuál es la incógnita? Acá la incógnita era la base. Ahora, ¿cuál es la incógnita? El exponente. Ese problema en matemáticas es el problema clásico que se llama el problema del oso. Logaritmos. Encontrar cuál es el exponente al que tengo que elevar el número alfa para que me dé b. El número a para que me dé b. Ahora, obviamente esto lo tengo que hacer con a positivo, porque si no, no tiene sentido la a a la x. Y obviamente como la a a la x es una exponencial, siempre el resultado de una exponencial es positivo, así que la constante b también tiene que ser positiva. Ya, así que con esos dos datos vamos a intentar calcular la x. Ya, vamos a escribir esa ecuación. Esa ecuación es lo mismo que... Ya, ¿cómo se escribe a la x? Díctenme. Eso es exponencial de alguien. Ah, de está, miren. Pero se los tapo. A la x. ¿Cuánto vale a la x? Vale, exponencial de ¿cuánto? X logaritmo natural de a. ¿Y cuánto quieren que valga eso? Quieren que valga b. O es una ecuación con exponencial infinitamente fácil, porque la exponencial tiene inversa, por lo tanto uso su función inversa, y dice que x logaritmo natural de a vale logaritmo natural de b. Perfecto. ¿A quién quiero despejar en todo este cuento? A la x. Ya estoy medio listo. Solamente me falta una cosita. ¿Qué me falta? Dividir por logaritmo natural de a. Ay, ahí no quiero. Ahí me da susto. Sustito al tiro. ¿Por qué me da sustito? Porque si fuera cero, entonces aparte, ¿será posible que el logaritmo de a valga cero? Sí, porque el conjunto imagen de logaritmos son todos los reales. No es como la exponencial. La exponencial igual cero jamás. Pero el logaritmo igual cero. Oh, no sé qué significa eso. Oh, sí sé, porque el logaritmo tiene inversa. ¿Cuál es la inversa del logaritmo? Ya, logaritmo de a igual cero significa que a tiene que ser ¿cuánto? ¿Exponencial de quién? De cero. ¿Y cuánto es el exponencial de cero? 1. Entonces, claro, el logaritmo puede ser cero. ¿Cuándo el logaritmo es cero? Cuando el a vale
Cuando el a vale 1. Ahora, si el logaritmo de a vale 0, no puedo pasar dividiendo. Entonces, este problema de arriba uno lo hace para a distinto de 0, a positivo, b positivo, y con la condición a distinto de 1. Claro, porque de hecho, si lo miran bien, si a igual a 1, 1 elevado a cualquier cosa, ¿cuánto vale? 1. ¿Y por qué? Ya, eso también lo puedo demostrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué 1 elevado a cualquier cosa vale 1? Porque, ¿qué es 1 elevado a cualquier cosa? No me digan 1 por 1 por 1 por 1, no, porque aquí hay que ser real. La única forma que tengo para potencia real es decir que eso vale exponencial de x. O sea, Eso que escribí en la pizarra, ¿cierto? Perfecto, sí, no importa que se enreden. Lo importante es que se empiecen a despejar, ¿cierto? Porque la semana pasada, antes de las vacaciones, estaban como así como apretados, no querían decir nada. Entonces, ya. ¿Y cuánto vale el logaritmo de 1? Ahí lo dijimos, logaritmo vale 0. Así que esto queda exponencial de 0. Y exponencial de 0 vale 1. 1 elevado a la x vale siempre 1. Claro, si ponen aquí base 1 y se preguntan, oye, ¿a cuánto tengo que elevar la x para que me dé 50.000? No. Porque no importa cuánto leen la 1, siempre les va a dar 1. Ahora, claro, si le ponen a igual 1 y b igual 1, aquí les quedaría 0 y 0 y la x puede ser cualquiera. No, claro, ese problema no es el simpático. El simpático es resolverlo con a distinto de 1. Porque si a distinto de 1, ¿qué puedo hacer ahora? Aquí, perfectamente puedo, sin que me dé susto, puedo dividir y despejo a la x. X igual ln de b partido por ln de a. ¿Listo? Se resolvió el problema. La solución de esa ecuación es esa cosa de ahí. Así que a esa cosa se le puede poner un nombre. Entonces uno dice definición. A eso se le llama logaritmo en base a de b. ¿Qué es el logaritmo en base a de b? La solución de esta ecuación. Pero la solución de esa ecuación la tengo aquí. ¿Ya cuál es la solución? Ahí está. Es ln de b partido por ln de a. Alguien va a preguntar, oiga, ¿y qué es lo que es ln? Ya, pregúnteme, ¿qué es ln? La inversa del exponencial. La inversa. Y alguien pregunta, ¿y qué es exponencial? De eso tenemos el límite de la sucesión 1 más x partido por n a la n, que existe para todo x en r. Ya, muchas cosas que conocemos. Así que todo esto es conocido, con eso pueden definir sus logaritmos. Y pueden demostrar propiedades. Por ejemplo, no sé si vieron logaritmo en el colegio. ¿Cuánto vale el logaritmo en base a de x por y? ¿Cuánto vale el logaritmo del producto? No sé, nunca lo vi en el colegio. Apliquen la fórmula. ¿Qué significa el logaritmo en base a de x por y? Obviamente con a distinto de 1 y a positivo y b también positivo. O sea, las mismas reglas de arriba aplican aquí. Ya, así que si todo es positivo no hay problema. Esto es ln de x por y partido por ln de a. Pero ln tenía la propiedad de que el logaritmo del producto era ln de x más ln de y. Y si eso hay que dividirlo por ln de a, entonces obviamente que distribuyo ln de a, ¿y qué queda? ¿Cómo se llama eso? Logaritmo en base a de x. ¿Cómo se llama todo otro? Logaritmo en base a de y. Logaritmo en base a de y, y queda la superpropiedad que dice que el logaritmo en base a cualquier cosa del producto es igual a la suma de los logaritmos. Ahora, si lo hacen con cociente, van a llegar a la recta. Si lo hacen con q elevado a la potencia q, el q va a salir fuera. Ahora, hay una que me interesa más, una que era súper fea en el colegio, que era la fórmula del... Decía, logaritmo en base a de b era lo mismo que logaritmo en base c de b partido por logaritmo en base c de a. ¿Habían visto alguna vez una cosa tan horrible como esa? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la fórmula del cambio de base. ¿Y por qué es cierta? Bueno, aquí requieren que A sea distinto de 1 y C sea distinto de 1. Siempre las bases tienen que ser distintas de 1. ¿Por qué es cierta? Demostración evidente. ¿La vieron? Ahora, como es una igualdad de números reales, igual que en la semana 1, basta con tomar un lado y llegar al otro. Ahora, ¿cuál de los dos lados puede tomar? ¿El de allá o el de acá? ¿Derecha o izquierda? Esa es la izquierda. Esa es la derecha. El más feo. El más feo, el de la derecha, ¿cierto? Ya. A pesar de que algunos también parten de los lados. Dicen, a ver, ¿qué es logaritmo en base c de b partido por logaritmo en base c de a? Definición, ¿qué es logaritmo en base a algo de algo? Ln de b partido por ln de c.
¿Qué es logaritmo en base de lo que sea? Ahí es L. Son puros logaritmos naturales. ln de A partido por ln de C. Ya, ¿quién se va en ese cuento? Son puros números. Logaritmo natural de C. Es logaritmo natural de C. Así que se terminó. ¿Y qué cociente queda? Queda el cociente ln de cuánto partido por ln de cuánto. De B. De B partido por. Logaritmo natural de A. Ya, y eso tiene nombre. ¿Cómo se llama eso? Logaritmo base A de B. Listo, queda la fórmula. Ahí está su fórmula del cambio de base. ¿Se fijan? O sea, gracias a la función exponencial se define la función logaritmo natural y gracias a las dos se pueden definir las potencias de cualquier número real. Se pueden definir los logaritmos en base a cualquier cosa distinta de uno. Se pueden hacer miles de cosas algebraicamente. Así que ahí tengo una superpotencia de mis funciones. Ahora, también, como estoy en cálculo, no me interesa, bueno, me interesan los calculitos, esto, que me está ahogando. Me interesa en cálculo calcular el límite de sucesiones. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una serie de desigualdades. Entonces voy a poner como subtítulo desigualdades. Después de la desigualdad, obviamente vamos a estar interesados en usar sándwich. Entonces voy a poner aquí sándwich. Sándwich. ¿Y para qué voy a usar sándwich en mis desigualdades? Para calcular... ¿Están chupados? ¿Para qué sirve el sándwich? Para calcular qué cosa. El límite. Límites de sucesiones, ¿cierto? Entonces, límites. Límites. Entonces, voy a usar sándwich para calcular límites, pero para hacer sándwich primero necesito algunas desigualdades. Parto, primero, con la función exponencial. Todos sabemos esta, que para todo x en R, la exponencial de x era mayor o igual que 1 más x. 1 más x. Esa de ahí hay que sabérsela, por favor, apréndasela. ¿Qué dijeron? ¿Hay control? ¿Cuándo hay control? Entra hasta la semana 11. Para el control tienen que saberse, pero bien esa desigualdad. O sea, esa desigualdad, apréndasela. Ahora, el problema es que no me sirve para hacer sándwich, porque esa desigualdad es solo una cota inferior de la exponencial. Me gustaría una cota superior para hacer sándwich. Entonces, eso se obtiene con el siguiente truco. Como eso es válido para todo x en R, entonces, en particular, para menos x. ¿Qué pasa con menos x? Bueno, queda que la exponencial de menos x es mayor o igual que... Ahí arriba, si en lugar de x pongo menos x es un real, exponencial de menos x mayor o igual que... 1 menos x. Eso de ahí para todo x en R, no hay ningún problema. Ahora, la exponencial de menos x todos sabemos que vale... Propiedades de la exponencial de menos x valía... Menos 1 partido por exponencial de x. ¿Cierto? Las exponenciales de los negativos son los recíprocos de las exponenciales de los positivos. ¿Se acuerdan de esas cosas? Ya, entonces de aquí tengo una super desigualdad. Esta exponencial de x la voy a pasar multiplicando. Va a quedar 1 aquí mayor o igual que 1 menos x por la exponencial de x. Y voy a poner implica eso de ahí. ¿Se puede multiplicar por la exponencial? ¿Puedo multiplicar una desigualdad por la exponencial? Porque la exponencial siempre tiene signo estrictamente positivo, así que no cambian las desigualdades. Ya, perfecto. Entonces ahí despejé, pasé la exponencial. Y ahora, ¿quién quiere pasar? ¿Quién está molestando ahora que quiere pasar hacia el otro lado? Ese, lo quiero pasar dividiendo. ¿Puedo? Con restricción. Ahí tengo que poner una restricción porque 1 menos x puede tener distintos signos. Entonces, para hacer eso necesito que la x sea, que no sea 1, porque no puedo dividir por 0. Pero más que eso, necesito que esto sea positivo. Y para que eso sea positivo, la x tiene que ser más chica que 1. Entonces, para pasar dividiendo, voy a decir que para todo x menor que 1, más chico que 1, ahí te puedo pasar dividiendo. Y cuando te paso dividiendo, queda que la exponencial de x es menor o igual que 1 partido por 1 menos x. Ahí está mi cota superior de la exponencial. Solo funciona para x menor que 1, porque para x mayor que 1 se dan vueltas las desigualdades. Ya, y aquí mismo le voy a poner la cota inferior. ¿Y cuál era la inferior? ¿Cuál era la inferior?
1 más X. 1 más X. Así que ahí tengo mi doble desigualdad exponencial. Que me gusta graficarla. Esa cosa de ahí sería bueno que uno la entienda en un dibujito, porque la vamos a usar ahora para hacer sándwich. Pero al hacer sándwich quiero que empiecen a desarrollar una pequeña intuición. El sándwich no funciona siempre. Cuando uno hace sándwich funciona siempre cuando la cota inferior y la cota superior converjan a lo mismo. Entonces hay que mirar un poquito mejor para eso de esas cotas. Miren que se pueden graficar porque son funciones. Las voy a graficar aquí en los positivos. Cuénteme. Una pregunta, ¿por qué el X tiene que ser menor que 1? No tiene que ser mayor que 0 también. No, porque la única condición es que 1 menos X sea mayor que 0. Porque estoy dividiendo por 1 menos X. No estoy dividiendo por X. Y a la exponencial de aquí, ahí le da lo mismo. Recuerda que la exponencial es igualitaria, le da lo mismo cualquier real, racional, positivo, negativo, irracional, lo que quieran. A la exponencial le da todo lo mismo, porque ella calcula exponencial de lo que sea. Así que aquí sería distinto si dijese logaritmo. Si dijese logaritmo no. El signo de la desigualdad, que cambiaría si fuese negativo. Claro, pero ¿por cuánto estoy dividiendo esta desigualdad? La estoy dividiendo por 1 menos X. Y para que la desigualdad cambie, necesito que esto sea positivo. Y para que eso sea positivo, nada que ver la X sola. Lo que tiene que ser positivo es el 1 menos X. Y para que el 1 menos X sea positivo, el X tiene que ser menor que 1. Puede ser negativo. De hecho, si fuese negativo, fantástico. Pero no puede ser positivo muy grande. Positivo solo hasta 1. Solo hasta 1. Entonces, de hecho, como solo hasta 1, voy a hacer mi dibujo un poquito más corrido hacia la derecha. Ahí. Ahí, pues. Entonces, primero, esta función de aquí, ¿la saben graficar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La cota inferior es una y igual x más 1. Esa es una... Es una recta. ¿De qué pendiente? 1. 1. ¿Por dónde pasa el eje de las Y? 1. En 1. Entonces, por ahí está la 1. Por acá está el menos 1. Es una recta de pendiente 1. La voy a intentar dibujar lo mejor posible. Ahí está. La función exponencial tiene que estar de esa recta hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba de esa recta. Entonces voy a decir, tú de esa recta hacia abajo no pasas. Esa recta es cota inferior. Es cota inferior del tipo menor o igual. La exponencial puede tocar a la recta, pero jamás puede pasar por abajo de la recta. O sea, esa es una recta cota inferior. Ya. Y esta otra cosa, esta no van a saber qué es lo que es. No van a saber lo que es porque no vimos en geometría analítica las hipérbolas. O sea, les podría decir que es una hipérbola, pero van a quedar las mismas porque no las vimos. Pero sí puedo decir que esa es una función racional. Y en las funciones racionales hay asíntotas verticales y eventualmente asíntotas horizontales. Esa tiene una asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? ¿En x igual cuánto? 1. En x igual a 1, ¿cierto? Entonces por ahí estaba el 1, 1, por aquí está el x igual a 1. Eso es una asíntota vertical de esa función. Y claro, de hecho la desigualdad funciona solo a la izquierda de la asíntota. A la izquierda de la asíntota, no a la derecha, porque a la derecha de la asíntota esa cantidad es negativa. Si x es mayor que 1, eso es negativo. La función vive por acá abajo. Para nada eso es cota superior. La cota superior es solo a la izquierda de la asíntota. ¿Se fijan? O sea, todo calza bien. Ya, y ahí está la asíntota vertical. ¿Y la asíntota horizontal? ¿Cómo se calcula la horizontal? Polinomio. ¿De qué grado es el numerador? ¿De qué grado? 1. No, ese 1 no se deje llevar por ese 1. ¿De qué grado es el numerador? Ya, voy a poner el denominador mejor. ¿De qué grado es el denominador? 0. 1. ¿El denominador? 1. Ese es 1. ¿Y el numerador? 0. ¿Qué le gana a quién? ¿Cuál es el asíntota horizontal? 0. 0. El asíntota horizontal es 0. Entonces, claro, esa función viene por aquí de 0 y se va a su asíntota vertical por ahí. Y un punto importante para x igual 0. Para x igual 0. ¿Cuánto es esta cosa para x igual 0? Para x igual 0 queda o sea, 1 partido por 1, 1. O sea, pasa por ese mismo punto de ahí. Entonces es una función que viene
por ahí, pasa por ese punto, mismo punto que la recta, y después se va a su asíntota vertical. Ahí tienen la cota superior de la exponencial. Y de ahí hacia arriba la exponencial, no pasa, porque la exponencial tiene que ser siempre menor o igual que esa curva. Ahora, esa curva les podría decir que es una hipérbola. Esa es una hipérbola. De hecho, la otra rama es hipérbola que viene por acá, pero esta no sirve para nada, no es cota de nada. Bueno, se puede decir cota inferior, no, de acuerdo, pero es negativa, así que ya, las exponenciales son positivas. ¿Dónde vive la exponencial entonces? Vive, ¿se acuerdan ustedes que a la derecha de 1 era mayor que 1? Claro, a la derecha de 1 vive por encima de esta recta. Con eso demostramos que era mayor que 1. La exponencial viene por aquí y se va ahí hacia arriba. La exponencial al otro lado es menor que 1, pero ojo, mayor que 0. Así que viene por aquí hacia allá. Tampoco pasa hacia abajo de 0. En realidad la zona de sobrevivencia es bien pequeña. Ahí tiene que vivir la exponencial. Ya, se dieron cuenta que hay una cota inferior y una cota superior. ¿Dónde colapsan las dos cotas? O sea, es una función que va por arriba y una que va por abajo, que apretan a la función exponencial. Miren, en general es como si hubiera esa con esa. La función queda por ahí. Entonces, pero hay un lugar súper estrecho. ¿Dónde está la parte más estrecha de esas cotas? ¿Dónde se puso estrecha la zona donde la exponencial tiene pocas posibilidades de vivir? Aquí tiene una zona bien amplia. Acá tiene una zona, bueno, ahí también se ve estrecha, hacia el infinito se ve una estrecha, pero eso son así, todas horizontales. Aquí tiene harto espacio y nuevamente se pone estrecha en x igual 0. En x igual 0. Ahí se produce una cosa simpática. Estas dos cotas de alguna forma tienden a producir un ¿se acuerdan? Un sándwich a la exponencial. Ahí veo, ¿se fijan? Desigualdades. Ahí tengo la desigualdad. Y ahora ya estoy viendo el sándwich que se produce. Se produce ese sándwich cuando la cota inferior y la cota superior son iguales en 0. Ya, entonces, ¿para qué me sirve esto? Para calcular el límite de la siguiente sucesión. Entonces, si una sucesión S sub n converge a 0, me interesa calcular el límite de la sucesión exponencial de S sub n. Esa es la pregunta. Exponencial de una sucesión que converja a 0. Ahora, ¿por qué una sucesión que converja a 0? Porque ahí puedo hacer mi sándwich, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ese sándwich? Bueno, al tiro lo pongo ahí, miren, dicen, si una sucesión converge a 0, digo, fácil, la exponencial de Sn siempre es mayor o igual que 1 más Sn, porque eso valió siempre. Y eso también es menor o igual que 1 partido por 1 menos Sn. Esta de aquí requería algo. ¿Qué requería esta desigualdad? Tenía un requisito. ¿Cuál era el requisito para poder escribir esa segunda parte de la desigualdad? Que el x fuese menor que 1. Entonces ahí tengo que preguntarme, oye, ¿y la sucesión S sub n será menor que 1 para poder aplicar esa desigualdad? ¿Qué es de la sucesión que tiende? ¿A cuánto tiende la sucesión? Ahí dice, a 0. Y si una sucesión tiende a 0, pregunta, ¿será cierto que a partir de un cierto instante es más chica que 1? Sí, ¿cómo se llamaba eso? Eso se llamaba definición de convergencia. Decía que si una sucesión converge a 0, ustedes separaban en 0, ¿se acuerdan de eso? ¿O están olvidados? Si una sucesión convergía a 0, yo podía tomar un intervalo que iba entre menos epsilon y epsilon, y a partir de un cierto instante la sucesión tenía que estar en ese intervalo. Esa era la definición de convergencia. Y para que esa definición de convergencia me sirva, basta con que yo tome epsilon menor o igual que... ¿Cierto? Si yo digo, tomo epsilon igual, para que quede el 1 para allá a la derecha. Por ejemplo, tomo epsilon igual a 1/2 y con eso digo mi sucesión está entre menos 1/2 y 1/2. Y si está entre menos 1/2 y 1/2, obviamente es más chica que... Más chica que 1. Así que esta desigualdad se cumple. Me salvé. Pero, hay que decir que tengo que tomar la n suficientemente grande. Existe un n0 a partir del cual la sucesión está entre menos 1/2 y 1/2. Ese n0 es el que me sirve para establecer esta desigualdad. Esa desigualdad solo se establece para n suficientemente grande que me garantice que la Sn es menor que 1. ¿Les parece?
Ya ahora que tengo mi desigualdad, me da lo mismo porque antes las desigualdades se podían cumplir a partir de un instante. Tomo límite. ¿Cuánto vale el límite de la izquierda? Cuéntame. ¿Cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale el límite de la derecha? Sí, SN tiende a 0. 1 menos SN tiende a 1. 1 partido por 1, 1. Y si el límite de la izquierda y la derecha ambos son 0, ¿qué pasa con la exponencial del medio? También tiende a 1. Converge a 1. Ahí tengo un límite importante. Ojo que tuve que hacerlo para sucesiones que tendían a 0. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tomado una sucesión que tiende, miren, a un medio? ¿Me funciona con un medio? Bueno, la desigualdad sigue funcionando, porque también puedo decir que si una sucesión tiende a un medio, a partir de un cierto instante es más chica que 1. Así que la desigualdad funciona. Pero ¿qué pasa en ese caso con mi desigualdad? ¿A cuánto tiende la cota inferior? 3 medios. 3 medios. Bien. ¿A cuánto tiende la cota superior? 1 menos un medio. Un medio. 1 partido por un medio. 2. 2. ¿Me sirve el sándwich? No. No, porque claro, si lo toman en un medio, si se van al gráfico, claro, si en este gráfico ustedes piensan en x igual a un medio, en x igual a un medio, la recta está a la altura 3 medios. Y la hipérbola de arriba está a la altura 2. Entonces, claro, la función exponencial tiene ahí un amplio rango para moverse y algunos dicen, oye, capaz que hasta ni siquiera la sucesión converja. Entonces, el sándwich solo funciona cuando la sucesión de sub n converge a 0. a 0. ¿Y qué pasa en ese caso? En ese caso la cota inferior tiende a 1, en ese caso la cota superior tiende a 1. ¿Lo estoy viendo ahí? Miren, ahí está. La cota inferior 1, la cota superior 1, todo vale 1. Entonces la exponencial está obligada a converger a 1. Ahí tengo mi límite de exponencial. Ya, ¿qué pasa si me dicen, oiga, pero igual es bueno tomar límite cuando S sub n converge a algo distinto de 1? ¿Qué pasa si me dan otra sucesión S sub n que converge a L? Y me dicen que el L es distinto de 0. Bueno, también puede ser L igual 0, pero L igual 0 ya lo tengo listo. ¿Qué pasa si converge a algo distinto de 0? ¿Cómo calculo el límite de la exponencial de S sub n? Ya no puedo usar, ¿qué es lo que no puedo usar? Sándwich. Ya no puedo usar sándwich porque ya sé que la cota inferior y la cota superior convergen a cosas distintas. De hecho, si ustedes lo hicieran hasta en general, dijeran, oye, toma una que converge a L, la cota inferior tiende a 1 más L, la cota superior tiende a 1 partido por 1 menos L. Y se preguntan, ¿cuándo esas dos cotas son iguales? Muy fácil, miren, queda 1 menos L cuadrado igual 1. ¿Se fijan que este pasa multiplicando? Queda, suma por diferencia, 1 menos L cuadrado igual 1, que significa que L cuadrado vale 0, o sea, que funciona solo para L igual 0. Pero ese ya lo había hecho, o sea, no, para L distinto de 0 el sándwich no funciona por ninguna parte. Ya, pero en ese caso tengo que ser astuto, o sea, no todo es sándwich, también en la vida existe la astucia. Y la astucia es que dice, si convergiera a 0 sería fácil, pero si no converge a 0, si la SN converge a L, pregunta, ¿quién tiende a 0? Si SN converge a L, ¿qué sucesión tiende a 0? ¿Cierto? Si S sub n tiende a L, entonces la sucesión S sub n menos L, esa tiende a 0. O sea, me gustaría que aquí en lugar de Sn dijese Sn menos L. Y cuando un buen estudiante de ingeniería dice, hoy dice una cosa, pero a mí me gustaría que dijese otra, ¿qué hacen? Ni quita ni pone, ya, díctenme, exponencial de, ¿qué es lo que hacen en adentro? El Sn, ¿cómo lo escriben? Sn menos L más L. Sn menos L, primero voy a hacer una pequeña pausa, porque uno siempre pone lo que quiere. Yo dijera, a mí me gustaría que dijese Sn menos L, pongo el Sn menos L. Y después empiezo a sumar y restar y dice, no, pero para que esta cuestión calce, tengo que restarle L y después también tengo que sumarle la L. Se fijan que hice un mini instante de reflexión para que lo piensen así. Pongo lo que quiero y después ajusto las cosas para que funcionen. Ya ahí tengo la sucesión que me interesa, pero me quedó, y esta por supuesto que no la separo, esa de ahí, la miro como uso una sola cosa. Y digo, uy, pero la otra está sobrando. ¿Qué hago con eso? Exponencial de la suma. Es producto de exponenciales, así que me queda exponencial de Sn menos L multiplicado por exponencial de L. Y ahora sí, esta sucesión tiende a 0. Y si esa sucesión tiende a 0, ¿a cuánto tiende la exponencial de dicha cosa?
¿Se acuerdan aquí? Cuando tendía a 0, eso tendía a 1, eso tendía a 1, la exponencial tendía a 1. No lo noté en ninguna parte, a lo mejor van a decir que se los olvidó. Ya, así que no noto. Lo voy a anotar aquí en un trocito de la pizarra. Era, si Sn tiende a 0, entonces la exponencial de Sn tiende a 1, ya. Lo voy a anotar ahí porque se les estaba olvidando. Ya, estaba bien. Entonces ahora aquí, Sn menos L tiende a 0, así que su exponencial tiende a 1. Y esta cosa de acá es una constante simplemente, y las constantes multiplican al límite, así que eso tiende a 1, así que esto tiende a 1 multiplicado por la exponencial de L. Pero 1 por la exponencial de L vale simplemente... 1 por la exponencial de L vale simplemente... exponencial de L. Exponencial de L. Ya, y ahí queda el super resultado. Ya, eso se lo voy a marcar porque si no se los olvida. Queda el resultado que dice que si S sub n converge a L, entonces la exponencial de S sub n converge a la exponencial de L. Miren, solo para molestarlos un poquito les voy a hacer un recuerdo de cosas que hicimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando estudiamos la... Cuidado, ¿hay un micrófono por ahí abierto? ¿Dónde hay micrófonos abiertos? Ah, en la sala B. En la sala B. Ahí se algo. Antes de llegar a la sala B. Bien, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos esto de que usamos una cosa con supremo, con axioma supremo, y en algún instante aparecía la exponencial de S más 1 partido por n? Y tuvimos que calcular el límite de eso. Y para hacer eso usamos todo un truco. Dijimos que eso era la exponencial de S por la exponencial de 1 partido por n. Dijimos que eso era la exponencial de S. Y esta exponencial de 1 partido por n la escribimos como la raíz enésima de E. Y ahí le tomamos el límite y dijimos que ese límite valía... Dígame. ¿Aló? Me quedé mutado. Ahí sí, porque la raíz enésima cualquier cosa tiende a 1, así que eso tendría a la exponencial de S. ¿Se dan cuenta que ahora es más fácil? Es más fácil porque dicen simplemente, sin hacer todo esto, muérete, muérete, muérete. Porque esto que está dentro es una sucesión que tiende a ¿cuánto? Eso que está ahí es una sucesión que tiende a ¿cuánto? A S. Y si tengo una sucesión que tiende a S, la exponencial de dicha sucesión tiende a la exponencial de S. Entonces al tiro puedo decir, tú tiendes a S. La exponencial de todo eso tiende a la exponencial de S. Y ahí tenemos un resultado que es mucho más elaborado, más rápido de concluir. La exponencial de las sucesiones simplemente es exponencial del límite de la sucesión. Ese es un resultado bien, bien importante. Eso es con exponenciales. Ya, a ver si podemos hacer lo mismo con prima hermana de la exponencial. Logaritmo natural, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la desigualdad para el logaritmo? Entonces, miren, ¿se acuerdan que el logaritmo hereda propiedades de quién? De la exponencial. Entonces voy a poner como subtítulo logaritmo. ¿Cuál es la propiedad de la exponencial? Para todo x en r, sabemos que la exponencial de x es mayor o igual que 1 más x. Eso de ahí, cierto para todo x en r. Entonces, quiero hacer una cosa con logaritmo. Digo, u positivo. Tomo x igual logaritmo natural de u y lo enchufo acá. ¿Qué queda? Queda exponencial de ¿cuánto? Logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. Ya, ahí me dice cuánto vale eso. Mayor o igual que 1 más, ¿y el x quién es? Logaritmo natural de u. Propiedad perfectamente válida porque es la propiedad de la exponencial con un x cualquiera. Ahí hay un x. Pero la exponencial del logaritmo de u vale... Esa cosa es lo mismo que decir u mayor o igual que 1 más ln de u. Y si eso es así, ya creo que estamos listos. Despejeme el ln logaritmo natural de u. ¿Qué queda? Menor o igual que... ¿Qué hago con ese 1? Lo paso restando, así que queda u menos 1 del lado de las cotas superiores. El logaritmo queda del lado del menor igual. Se fija el logaritmo menor o igual que u menos 1. Ahí tengo mi propiedad de logaritmo para todo u positivo. Era la única condición de ser positivo para que tuviera logaritmo. Ya, eso es una cota del logaritmo cota
superior. Superior. Me interesa una cota inferior. ¿Cómo lo hago hacia el otro lado? Entonces voy a poner aquí, además. Ya, ¿cómo le hicimos con la exponencial para la otra cota? Usamos exponencial de menos x. Cambiamos x por menos x, ¿cierto? ¿Qué hago con logaritmo? ¿Cambio u por menos u? No, no sirve porque el logaritmo es mañoso. El logaritmo tiene dominio solo los positivos. Entonces lo que hay que hacer aquí, el truco es, y al logaritmo de hecho no le gustan los signos menos, al logaritmo le gustan los productos y los cocientes. Así que lo que hay que hacer aquí es decir, esa desigualdad que es cierta para todo u, la voy a escribir para 1 partido por u. Porque si u es positivo, 1 partido por u también es positivo. Así que perfectamente puedo decir que el logaritmo natural de 1 partido por u es menor o igual que, ya díganme, aquí, logaritmo natural de 1 partido por u menor o igual que, como no se le mucho que se me secan los menos, logaritmo natural de, aquí, 1 partido por u menos 1, ahí sí. Y además, yo sé que el logaritmo del cociente es la resta de los límites, o sea, disculpen, resta de los logaritmos. Y queda el logaritmo de 1 menos el logaritmo de u. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de u? ¿De 1? Ah, ese es el. Esa es. ¿Cuánto valía la exponencial de 0? La exponencial de 0 valía 1, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué dice aquí? Despejen 0 igual a ¿quién? Logaritmo natural de 1. Ya lo habíamos hecho hace un rato, habíamos dicho que el logaritmo de 1 era 0. Ya, entonces el logaritmo de 1 es 0, así que queda aquí simplemente menos logaritmo natural de u, menor o igual que 1 partido por u menos 1. Ya, ahora el signo menos, ¿cómo lo elimino? ¿Qué hago con esta ecuación? ¿Qué hago con ella para eliminar el signo menos? Por menos 1. ¿Y qué pasa cuando multiplico por menos 1? Se da vuelta a la desigualdad, así que queda al lado izquierdo logaritmo natural de u mayor o igual que, y al otro lado queda 1 menos 1 partido por u, ¿cierto? Este queda con signo menos, ese queda con signo más, así que los conmuté. Ya, perfecto, ahí tengo mi super desigualdad logaritmo para todo u positivo. Aquí no hay que restringir nada porque no hubieron divisiones por nada. El logaritmo natural de u, ¿cuál es la cota superior? ¿Cuál es la cota superior? U menos 1. U menos 1, ahí arriba la tenía. U menos 1. ¿Cuál es la cota inferior? 1 menos 1 por 100. Perfecto, ahí tienen sus dos cotas del logaritmo. Gráfico. ¿Cuál es el gráfico de todo eso? ¿Cuál es el gráfico de todo eso? Entonces, el logaritmo tiene dominio solo positivo, así que voy a dejar el eje de la y bien corrido para allá. Ahí. U y su logaritmo. Entonces, la función del lado derecho, esta es la más fácil, u menos 1. ¿Qué es? ¿Qué función es esa? ¿Qué función es u menos 1? Y igual, si quieren póngale x menos 1. ¿Cuál es la función x menos 1? ¿Es una? ¿Es una? Una recta. Una recta parábola, esa quiero que me digan. Recta es una recta. Esa recta, ¿es recta qué pendiente? Positiva. ¿Qué pendiente más que positiva? Valor numérico. 1, pendiente 1, 45 grados. Y corrida del origen hacia abajo en una unidad, ¿cierto? Así que pasa por menos 1. Ya por ahí está el menos 1, pendiente 45 grados ahí. Entonces, ahí tengo mi cota. ¿Qué cota es esa? La cota superior o inferior. Superior del logaritmo. El logaritmo jamás sobrepasa esa recta. El logaritmo jamás sobrepasa esa recta. Ya, y esta otra es la cota inferior. La cota inferior es tal vez un poquito más difícil de graficar porque tiene mucho signo menos, mucho cociente. Pero pienso que la podemos hacer rápidamente aquí, miren, de esa forma. ¿Conocen el gráfico de la función 1 partido por x? 1 partido por x, ¿conocen su gráfico? Sí. Sí, gracias. La conocen ese gráfico de la función 1 partido por x. Pero solo me interesa cuando el argumento es positivo. Así que esta zona no me interesa para nada. Así que la pueden borrar esa parte. Eso es 1 partido por x. ¿Qué es menos 1 partido por x? ¿Cómo es el gráfico si multiplico por menos 1? ¿Qué le pasa a esa rama del lado del primer cuadrante? ¿A dónde se va? ¿A qué cuadrante? ¿A la izquierda?
¿A multiplicar por menos 1? Se da vuelta hacia abajo. Ah, miren que esas cosas también todavía tienen algunas dudas ahí. Si ustedes quieren correr un gráfico hacia la izquierda, lo que tienen que hacer es a la x sumarle algo. Si ustedes calculan algo así como 1 partido por x más 1, ese es el mismo gráfico aquí corrido en 1 hacia la izquierda. Porque lo que hicieron, corrieron la asíntota vertical. Esta tiene asíntota vertical en 0. Esa tiene asíntota vertical en... asíntota vertical. Menos 1. Asíntota vertical en menos 1. Porque esta asíntota vertical en 0 se corrió hacia la izquierda. Así se corren las funciones hacia el lado izquierdo. Pero aquí no hay nada de eso. Aquí simplemente menos. Entonces cuando multiplico por menos, la función se da vuelta hacia abajo. Ya, y ahora esa función menos 1 partido por 1, le sumo el 1. ¿Qué pasa si a esta le sumo 1? ¿Cuál es la función 1 más eso? Ahora voy a dibujar arriba. Se me perdió por abajo. Entonces, esa de abajo, le sumo 1. ¿Qué queda? La misma, pero corridita hacia arriba. Esta tiene asíntota horizontal en 0. Sumado 1 queda asíntota horizontal en 1. Ahí. Esa es esta función. Y de hecho, para u igual... ¿Cuánto vale 0 esto? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuál es ese punto? ¿Cuánto vale 0 esto? Para u igual... 1. Para u igual 1. Para u igual 1. Entonces, claro, aquí en 1 pasa por aquí, se va a su asíntota horizontal, después tiene una asíntota vertical, ahí tienen la cota inferior. Esa es la cota inferior del logaritmo, y ahí arriba tienen la cota superior del logaritmo. ¿Dónde colapsan las dos? ¿Dónde producen un apriete perfecto? En u igual a 1. La función logaritmo es una función que va por aquí, entre medio de ellas dos. Va por aquí porque de hecho igual que la función exponencial. La exponencial está por allá en el primer y segundo cuadrante, el logaritmo está por aquí en el primer y cuarto cuadrante, porque de hecho es la simetría respecto de x igual a y. Recuerden que la exponencial tenía ahí su cota inferior. La cota inferior de la exponencial es como la cota superior del logaritmo, ¿se fijan? Es haciendo los giros correspondientes. Ya, entonces la función logaritmo tiene ese gráfico aquí, es asíntota vertical en 0, y después va por aquí, sube, y se va... ¿cómo era? ¿Cuál era el conjunto? Ah, una cosa súper importante. Aprovecho de decírselo al tiro. ¿Cuál era el conjunto imagen del logaritmo? Todos los reales. Era el dominio de la función exponencial. Recuerden que el logaritmo y exponencial son una a la inversa de la otra. Significa que conjunto imagen del logaritmo es lo mismo que el dominio de la función exponencial. Por lo tanto, son todos los reales. ¿Es acotado superiormente ese conjunto imagen? No, para nada. ¿Tiene así? Porque aquí la gran pregunta que se me ocurrió era, ¿tiene asíntotas horizontales el logaritmo? ¿Tendrá una asíntota horizontal? O sea, ¿crees que crezca y llegue a una asíntota horizontal? ¿Tiene asíntotas horizontales el logaritmo? No. No, porque si tuviese asíntotas horizontales, ¿qué pasaría con el conjunto imagen? Sería acotado superiormente, cosa que no ocurre. Ahora, ojo, les digo eso porque muchas veces hay algunos que dicen no estudio nada de cálculo, no, esta cuestión es muy arcaico. Yo tomo mi supercomputador, Pentium 85, no sé, Pentium i9, i11, i15, tomo un Super Pentium y hago un gráfico y ahí tengo la función logaritmo. Pues bien, cuando ustedes grafican logaritmo en un computador o en una calculadora gráfica, en cualquier parte, casi todo el mundo, hay mucha gente que le ha encontrado asíntotas horizontales al logaritmo, porque uno la grafica en el computador y el crecimiento del logaritmo, la función logaritmo es estrictamente creciente, pero su crecimiento es muy, muy débil. Y es tan débil que en algún instante en la pantalla del computador el logaritmo se instala en un píxel y se termina la pantalla y no cambia de píxel. Por lo tanto, uno ve una cosa horizontal perfecta y dice, claro, lo que hice fue encontré una asíntota horizontal del logaritmo. Hay mucha gente, no lo van a creer, pero hay mucha gente, uno habla en Francia, en Chile, donde los estudiantes le encuentran asíntotas horizontales al logaritmo. ¿Por qué? Porque su crecimiento es muy débil. Pero la teoría me dice que tal asíntota horizontal
No existe, no hay asíntotos horizontales. Simplemente es una función estrictamente creciente, pero estrictamente creciente muy débil. Ahora, yo aquí en la pizarra la dibujé como bien creciente, pero en realidad es un poquito más horizontal. Es casi como que tuviese un asíntoto horizontal. Ya, ahí está. Límites. ¿Qué límite voy a calcular? Me tomo una solución que converja a ¿cuánto? Para que me sirva el sándwich. ¿Dónde me sirve el sándwich? 1. En 1. Entonces sea una sucesión u sub n que converge a 1. Y la pregunta es, ¿qué le pasa al micrófono? Siempre en la sala B hay alguien que tiene su micrófono abierto. Entonces lo que voy a hacer en la sala B, voy a cerrar el micrófono a todo el mundo. A todo el mundo. Ustedes abren el micrófono cuando tengan que preguntar, pero cuando tengan que comer, no lo abren. Ya, entonces tomo una sucesión que converja a 1 y me pregunto qué pasa con la sucesión logaritmo natural de u sub n. Esa es la gran pregunta. ¿A cuánto converge? ¿Y de dónde voy a sacar el logaritmo natural de u sub n? Lo voy a sacar de mi super desigualdad, porque voy a decir que logaritmo natural de u sub n está acotado inferior y superiormente por... ¿Cuál es la cota superior? U sub n menos 1. Ojo que es una sucesión. Así que no es u, es u sub n. U sub n menos 1. ¿Y cuál es la cuota inferior? Ahí está, 1 menos 1 partido por u sub n. Medio sustito. ¿Puedo poner 1 partido por u sub n? Sí. ¿Por qué? Todavía tengo susto. Tienes que convencerme para que se me pase el susto. U sub n es mi dato. Una sucesión que tiende a 1. Si una sucesión tiende a 1, ¿puedo decir que es distinta de 0? De hecho, me dio sustito, más sustito todavía. ¿Puedo calcular el logaritmo u sub n? ¿No será posible que la u sub n sea negativa? Y al ser negativa no le puedo calcular el logaritmo y no tenga sentido hacerme esta pregunta. Ya, entonces ahora viene la respuesta. ¿Qué pasa? Si u sub n tiende a 1, ¿qué puedo garantizar cuando una sucesión tiende a 1? ¿Existe un instante de mayor que 0? Existe un instante tomando epsilon igual. ¿Cuánto vas a tomar epsilon? ¿Un medio? Un medio. No lo voy a tomar igual a un medio porque siempre lo tomamos igual a un medio. Lo voy a tomar igual a 3/4. Ya en entre 10 son 7 cuartos. Ya. Ahí tengo mi intervalo. Como la sucesión de sub n converge a 1, a partir de un cierto instante está dentro de este intervalo. Y dentro de este intervalo todos los números son mayores que 0. Así que esto tengo que hacerlo para todo n mayor o igual que el instante apropiado a partir del cual todo sea positivo. Ya, ahí se me pasó el susto. Ahí puedo dividir por u sub n, ahí le puedo calcular el logaritmo. Y también le puedo calcular no solamente esa cuadra, sino que puedo tomar límite. ¿Cuánto vale el límite de la cuota superior? Si convergen a 1, esa tiende a... A 0, ahí está. Y esta de acá, si u sub n tiende a 1, esta fracción tiende a 1, y 1 menos eso tiende a 0. Conclusión, la cota inferior y la superior tienden a 1. ¿A cuánto tiende el logaritmo de aquí al centro? Tiende también a 0. Ahí está su límite del logaritmo. Ahora, si ustedes lo hicieran con una sucesión u sub n que tendiese a 2, ¿qué pasaría si tomaran una sucesión que tiende a 2? ¿Pueden hacer sándwich? ¿Qué les pasaría con la cota superior? ¿A cuánto tendería la cota superior aquí? 1. A 1. ¿A cuánto tendría la cota inferior acá? Un medio. ¿Cierto? El u sub n tiende a 2, eso es un medio, 1 menos un medio. O sea, solo podrían decir que la sucesión del medio está entre un medio y 1. Eso no es sándwich. ¿Por qué? Porque en 2, se fijan, eso era en 1, en 2, la hipérbola de acá abajo está a la altura un medio. Y la recta de arriba está a la altura 1. Ahí está, su cuota superior tiende a 1, su cuota inferior tiende a un medio. No se puede concluir nada. Solo se puede concluir cuando la sucesión tiende a...
Cuando la sucesión tiende a 1, ahí está el sándwich completo. Ya, perfecto, hemos hecho ese cálculo con sucesiones, con sándwich, cuando la sucesión tiende a 1. Ahora, si la sucesión tendiese a algo distinto de 1,2, 3, no puedo hacer sándwich, pero sí puedo usar álgebra de límites. Entonces ahí puedo decir, si ahora tengo... Uy, esa la piña se cansó, lo vamos a borrar. Entonces, si ahora tengo otra sucesión, u sub n, que tiende a l, bueno, primero requiero que l sea positivo, porque así puedo calcular el logaritmo de l. Y también puedo decir que su sub n tiende a l, a partir de un cierto instante la u sub n es positiva. Así que tiene sentido calcular el logaritmo de u sub n. Ya, entonces, ¿qué digo? Logaritmo natural de u sub n tiende a... pero yo solo sé calcular las cosas cuando la de adentro tiende a 1, ya hay límite a 0. Y aquí mi sucesión tiende a L. Ya, entonces rápidamente, si la U sub n tiende a L, ¿quién tiende a 1? U sub n menos L. Esa tiende a 0. Ah, U sub n menos L tiende a L menos L igual 0. Una que tienda. Y de hecho, si ustedes piensan en U sub n menos L, al logaritmo no le gusta logaritmo de la resta. El logaritmo, sus propiedades son con logaritmo del producto o logaritmo del cociente. Entonces, con sumas no hay que pensar mucho con sumas, hay que pensar en operaciones del tipo producto o cocientes. Así que si U sub n tiende a L, ¿quién tiende a 1? ¿Cierto? Si U sub n tiende a n, entonces el truco es pensar en U sub n partido por L, porque esa tiende a ¿cuánto? A L partido por L, 1. Ahora le voy a poner L partido por L, 1. Ya, entonces, me gustaría que dijese... U sub n partido en L. Ya, y no dice, ¿qué pasa si me gusta eso pero no lo dice? Ni quita ni pone. Ya, díctame ni quita ni pone. El U sub n lo escribo como... U sub n partido en L por L. U sub n partido por L, con la pausa. Ahí está lo que quiero. Y después multiplico por L para que quede lo mismo que tenía. Y después digo, aquí está el que me interesa. Y este otro quedó puro molestando. Pero tengo una propiedad porque el logaritmo producto es... La suma de los logaritmos. Así que quedó el logaritmo de la primera cosa, más el logaritmo natural de L. El logaritmo y la L se confunden un poco. Y después digo, y ahora esta sucesión de acá adentro, ¿cuánto tiende? A 1. Y cuando una sucesión tiende a 1, ¿qué le pasa al logaritmo de toda esa cosa? Tiende a 0, así que puedo tomar el límite aquí. Digo, ya, ahora tomo el límite. Esta sucesión de aquí tiende a 0. ¿Y esta otra de aquí? ¿Qué es eso? Una constante. Es una constante. Si la primera sucesión tiende a 0, sumando con esa constante, la suma converge a eso, más logaritmo natural de L, o sea, el límite es logaritmo natural de L. De hecho, el resultado es bien simplón, pero bien difícil de demostrar, ¿se fijan? Si una sucesión U sub n converge a L, entonces la sucesión logaritmo natural de U sub n converge a logaritmo natural de L. Perfecto. Suficiente por hoy. Con eso me doy más que satisfecho con todo lo que tenemos que aprender. ¿Les parece? Se nos terminó la hora. Podríamos seguir, pero no hay tiempo, así que voy a apagar.